Ya pagamos bastante como para que nos cobren por las autovías. Siempre y cuando la gestión sea pública y no esté concedida a empresas privadas, pagar por conducir y contaminar me parece correcto. Hola, ¿cómo están? Eso es lo que opinan algunos de ustedes sobre un posible pago simbólico, muy lejos de un peaje, para financiar el mantenimiento de las autovías. El Gobierno habló de ello hace unos meses y en pleno mes de agosto se reabre el debate. El dinero se destinaría al mantenimiento y a rebajar el precio del peaje en las autopistas que aún lo tienen. No hay nada decidido, es una propuesta que el Gobierno quiere consensuar con las comunidades autónomas. No son más que eso, que estudios que están intentando poner de manifiesto que se está haciendo en otros países, Portugal, Francia, Italia, en otros lugares de nuestros países vecinos, y por tanto se está en esa tarea, en una tarea de estudio sin ninguna propuesta más que concretar y sin ningún avance. En julio los precios fueron un 0,7% más altos que hace un año. La inflación en Castilla y León fue 2 décimas mayor que en el conjunto de España. Los productos de la compra que más han subido respecto al verano pasado son las patatas, la carne de porcino, el azúcar y la fruta. Isabel Díaz Ayuso promete una rebaja fiscal histórica y combatir la corrupción en la primera sesión del Pleno de Investidura. La candidata popular, apuesta personal de Pablo Casado, se convertirá mañana, con los votos de Ciudadanos y de Vox, en presidenta de los madrileños. En los próximos 4 años realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos. Pendientes estamos a estas horas del incendio que se ha originado esta tarde en una zona de peñascos en Navalacruz, en Ávila. No hay peligro para la población, pero se ha declarado de nivel 1 porque es un punto de difícil acceso. Hoy también hemos podido ver lo que el fuego se llevó por delante en Guadarrama la semana pasada. Una cicatriz negra de 400 hectáreas han dejado las llamas, pero el daño va más allá de lo que está a la vista. El fuego ha impactado en un ecosistema único, una reserva de la biosfera. Las cuadrillas siguen aún trabajando en puntos que quedan calientes. Esta tarde han subido las temperaturas, pero como partíamos de valores muy bajos, hemos seguido sin superar los 30 grados. Mañana lo conseguiremos. Esta noche de entrada no será tan fría, salvo nubes de evolución en áreas de montaña del norte y del sistema central. En el resto, mañana seguirá dominando el sol. $1.000 millones destina el Gobierno central a conservar los 12.000 kilómetros de la red estatal de vías de gran capacidad. Una cantidad que el propio Ministerio reconoce que es insuficiente. Además, en los próximos 3 años, el Estado tendrá que hacerse cargo del mantenimiento de otros 1.533 kilómetros que dejarán de ser de peaje. Con este panorama, el Gobierno socialista lleva un año estudiando alternativas como el pago simbólico en autovías, porque está en contra de prorrogar las concesiones de autopistas y porque quiere que la igualdad sea real en todo el territorio. Tanto la ministra de Hacienda como el titular de Fomento han defendido hoy que hay que debatir sobre este asunto. En pleno mes de agosto se reabre el debate sobre cómo financiar el mantenimiento de las carreteras. La propuesta sobre la mesa, ese copago simbólico. El coste para el usuario serían unas 10 veces menos de lo que pagamos los conductores en las autopistas de peaje, es decir, aproximadamente unos 50 céntimos o algo menos. Y todo lo que se recaude, como decíamos, iría destinado al mantenimiento de las carreteras y al impacto medioambiental. A partir de ahí, poco más sabemos sobre esta medida. Es cierto que el Gobierno no es la primera vez que plantea esta propuesta y cuando lo hace suscita opiniones de todo tipo. A mí me parece bien, siempre y cuando la gestión sea pública y no esté concedido a empresas privadas, pagar por conducir y contaminar me parece correcto. Un canon, aunque sea simbólico, estaría bien, sí. Que ya pagamos bastante como para que nos cobren por las autovías. Se lo hemos escuchado al ministro de Fomento en más de una ocasión. Es la única infraestructura de transporte
que se pretende gratuita cuando no hay ninguna otra que así es. En el caso de las carreteras, creo que debemos prestar una atención especial a la conservación. El precio sería muy bajo a modo simbólico y a cambio se rebajaría el peaje que se paga en las autopistas donde todavía está vigente una concesión. Y es fundamental tener una política adecuada de conservación de la carretera para evitar el daño en vidas humanas que se puede ocasionar con motivo del mal estado, como digo, del asfalto. En ese sentido, no son más que eso, que estudios que están intentando poner de manifiesto que se está haciendo en otros países. Ten personal, ten infraestructura, contabiliza esos cobros, recupera el dinero, o sea, administralo, a ver si esos 10 céntimos cuestan 20. Tampoco convence a los contratistas de Castilla y León otra propuesta del presidente del Gobierno, la que trasladó la semana pasada a las plataformas que luchan por frenar la despoblación. Propone que la red de transporte sea mallada y no radial como la actual. En absoluto, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Se ha hecho, tenemos una muy buena red de carreteras y insisto, nuestro problema actual es el mantenimiento de las mismas. En los últimos años se ha invertido en el mantenimiento de las carreteras solo el 20% de lo recomendado, unos 580 millones de euros al año. A este asunto se ha referido hoy el director general de Carreteras de la Junta, Jesús Félix Puerta. Dice que a la espera de ver lo que sucede con este asunto, la Junta asume el coste del mantenimiento de las dos autovías de su titularidad. Un coste, asegura, que tampoco es tan elevado. Que viene a salir el coste por vehículo y kilómetro en torno a 4 céntimos, 4 o 5 céntimos. De momento la Junta lo asume. A futuro, pues como pueden comprender, acabo de llegar, todavía no sé cuál es la política. El consejero va a hacer en la primera semana de septiembre su comparecencia y fijar un poco la guía que tengamos que seguir en la consejería. Lógicamente, pues me esperaré a que el consejero diga un poco su idea. El director general de Carreteras e Infraestructuras ha cifrado en 2 millones de euros el coste anual de mantenimiento de esta autovía, la A231, de la que ha dicho que es una de las más importantes de Castilla y León. Por ella pasan diariamente unos 9.000 vehículos, una cantidad que se dobla en los meses de verano. En esta carretera se llevarán a cabo varias actuaciones, como la creación de 2 centros de conservación de la autovía. Se instalarán además 18 cámaras de control de tráfico a tiempo real, con las que se coordinará la respuesta tanto a los accidentes como a las incidencias climatológicas. El Ministerio de Fomento retomará las obras del tramo de la A11 Venta Nueva-Santiuste, paralizadas durante 2 años por la aparición de una calzada romana. De esta forma se podrá avanzar en los trabajos sin interrupciones y completar cuanto antes los 16 kilómetros de este tramo, muy demandado y situado entre los 2 que se han puesto en servicio durante este año. Pero aún así, las plataformas de Soria, Burgos y Valladolid siguen reclamando mayor celeridad en la ejecución de estas obras. En su última reunión han acordado convocar una marcha lenta por la Nacional 122 el domingo 25 de agosto. Partirá a la vez de Soria y de Valladolid para confluir en Aranda de Duero. Los vehículos marcharán a 50 kilómetros por hora, a paso lento, como denuncian que van las obras de la autovía del Duero. Hay que concienciar sobre todo a la ciudadanía de que esto parece ser que nuestros políticos no quieren terminarla por lo que sea. Entonces tenemos que ser los ciudadanos los que tenemos que empujar, porque si no, ya digo que esto va para muy largo, muy largo. Queremos animar a toda la población de Aranda a que se movilice y salga junto con las otras 2 provincias limítrofes a reivindicar esta histórica infraestructura. En este puente de agosto, la DGT pondrá en marcha una campaña especial de tráfico con controles de velocidad. Las recomendaciones se centran también en extremar las precauciones, sobre todo en los desplazamientos de menor distancia. Los datos hablan por sí solos. El pasado mes de julio ha sido trágico en las carreteras de la comunidad, con 19 víctimas mortales. Junto a la velocidad, el consumo de alcohol y drogas y las distracciones son las principales causas de los accidentes. Lo que se busca con esta campaña es evitar en este puente todo eso, ya que es el momento de mayor volumen de tráfico de todo el año. No olvidar el gran riesgo que suponen los trayectos cortos de un pueblo a otro, a acudir a las fiestas, con los ocupantes legalmente que pueden ocupar
un vehículo y utilizar los cinturones de seguridad, ni uno más ni uno menos, la velocidad exacta y no haber consumido ni alcohol ni drogas. Hoy hemos conocido los datos del IPC de julio. Los precios con respecto a hace un año han subido 2 décimas más en Castilla y León que en el resto de España. Exactamente aquí un 0,7%. Y a esta subida han contribuido todos los sectores salvo vivienda, ocio y cultura. En el mercado hoy han sido ustedes los que nos han contado qué es lo que ahora está más caro que el verano pasado. Entramos al mercado y preguntamos: ¿cómo están los precios? Creo que han subido. Ha subido un poco, pero no mucho. Según los datos oficiales, el IPC aumentó un 0,7% con respecto al año pasado. Los precios suben, lo que no sube es el sueldo. La mayor subida la registran las patatas. Una de las cosas que yo lo he notado, un poco más caro está. Le sigue la carne de porcino, el azúcar y la fruta. La fruta y el pescado. La fruta sí que ha subido, por supuesto. Bajaron el aceite y el pescado, aunque quienes pagan no están de acuerdo. No, el pescado no lo baja. No. El pescado es el que siempre va para arriba, la verdad. Bueno, mira, hoy el bonito está barato, ¿verdad? En el tema de carnes está todo muy parecido. En los pescados sí, las cosas un poco aumentan de precio. Si nos fijamos solo en julio, la inflación se redujo 6 décimas por el efecto de las rebajas. Yo en rebajas me he comprado 2 cosas. Aunque seas mucho de comprar, pues ahora tienes un poco más de cuidado. Yo sí que suelo aprovechar las rebajas, la verdad. Los productos de ocio, la gasolina y el transporte están más caros que el verano pasado. Y en el mercado precisamente veíamos ayer que se nota también el descenso en el consumo de carne. Hoy les contamos además que junto a ese cambio en nuestra dieta, ganaderos y también agricultores están preocupados por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Tampoco les convence el alcanzado con Estados Unidos para importar carne. Creen que supondrá una clara competencia desleal. Piden que los países de la Unión Europea lo rechacen durante el proceso de ratificación que se va a desarrollar durante los próximos meses. Los productores y consumidores de carne de vacuno europeos piden que se rompa el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea para importar carne desde América del Sur y Estados Unidos. Que no comprendemos es esta traición que la Unión Europea hace tanto a los productores que elaboramos esta carne como a los consumidores que demandan este tipo de productos. Se sienten orgullosos porque las tasas más altas en cuanto a seguridad alimentaria y bienestar animal están en la Unión Europea. Cuidamos del animal, cuidamos de lo que come, cuidamos del medio ambiente, cuidamos del medio rural y entonces eso no tiene precio. Pero estas condiciones no se van a cumplir con las que importen. Porque tiene una legislación mucho más laxa que la que tenemos aquí en Europa y en España. Esta situación también afecta a la sostenibilidad económica del medio rural. Si estamos haciendo una competencia desleal con los productores que hay ahora en Castilla y León y en España y en otras regiones de Europa, pues estamos haciendo un flaco favor a la sostenibilidad del medio rural. En Castilla y León se ceban al año 404.000 cabezas de ganado bovino, una cantidad que equivale a la que se quiere importar. La producción ganadera representa más del 50% del valor añadido bruto de Castilla y León. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha anunciado que estará vigilante ante este tratado con Mercosur para defender los intereses de los ganaderos de la comunidad. Los productores de carne de Castilla y León cumplen con la normativa más exigente, un valor añadido que no tienen los competidores americanos. Eso hay que ponerlo encima de la mesa para hacer ver al consumidor que existen unas normativas que se están cumpliendo y que son sostenibles y por lo tanto que deben ser respetadas en el juego de los mercados. Naciones Unidas ha puesto al sector ganadero en el punto de mira con su propuesta de reducir el consumo de carne para combatir el cambio climático. La ganadería de Castilla y León es un ejemplo de sostenibilidad. Y es además una producción en extensivo que mantiene el medio rural y aprovecha los recursos locales. Que más del 90% del consumo de cereales que se producen por nuestra ganadería proceden de nuestros campos. Para el viceconsejero de Desarrollo Rural será fácil cumplir con la nueva PAC porque en el campo de Castilla y León ya se trabaja de forma sostenible y la agricultura ecológica está dando sus frutos. Hemos incrementado en los últimos años en más de un 10% los operadores de producción ecológica. Ya son más de 1.000 los operadores de producción ecológica. La producción más verde se ha convertido en un valor añadido.
El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, subraya que en el acuerdo con Mercosur se ha conseguido que se respeten las indicaciones geográficas protegidas. Este es uno de los temas que Planas aborda en la entrevista que ha concedido a la agencia EFE y en la que también se refiere a la importancia de abordar el cambio climático y sus efectos de cara a la próxima PAC. El ministro de Agricultura anuncia una revolución verde en el campo. Produciendo los alimentos que sean necesarios en cantidad y en calidad, pero también con un menor consumo de recursos naturales y de preservación del medio ambiente. Y ese reto tendrá sus consecuencias en la PAC. Porque significa, no solo para estos 7 años, sino para la próxima década, un nuevo enfoque de la actividad de la agricultura y de la ganadería. En otoño, Europa tendrá que organizar la nueva política agraria comunitaria sin el Reino Unido. En juego hay 50.000 millones de euros. Lo que no puede ser es que el agujero de la salida del Reino Unido lo cubra la PAC. Y en cuanto al acuerdo comercial con Mercosur, hemos conseguido a través del acuerdo, por ejemplo, que se respeten las indicaciones geográficas protegidas, que se respeten las normas europeas en materia de medio ambiente. Se abre un mercado de 265 millones de personas. Según el Gobierno, traerá ventajas a las exportaciones de queso y vino, pero perjudicará las de azúcar y vacuno. Hoy ha sido el primero de los 6 días de huelga en el transporte sanitario de Salamanca. La huelga la ha convocado UGT por la falta de acuerdo con Emerson, que es la empresa adjudicataria del servicio, y el comité de empresa sobre el cumplimiento del convenio colectivo. La Junta garantiza los servicios mínimos, se cubrirán los relacionados con hemodiálisis, radio, quimioterapia, hospital de día o transfusiones. Los trabajadores denuncian que se ha intentado reducir el impacto de su protesta. De golpe y porrazo ha quitado más de 200 servicios SACIL. Los ha quitado para que no se note la huelga. Todos los servicios de rehabilitación, hoy no hay servicios de rehabilitación. Hoy muchas de las consultas las ha también quitado. Entonces, eso, digamos que lo que busca SACIL pues es de tal forma que se aminore que tengan la menor repercusión posible. Invertir para mejorar las instalaciones de la fábrica de la antigua Antibióticos de León, poder responder más rápido a la creciente demanda de sus clientes y aumentar su capacidad productiva. Todo esto forma parte del plan estratégico de la empresa de biotecnología ADL Bionatur Solutions para su planta de la capital leonesa. Lo hará con 25 millones de euros, una financiación que ha conseguido a cambio de poner como garantía el 100% de las acciones de la compañía. El PSOE denunciará a la Junta de Castilla y León por prevaricación con el impuesto sobre los residuos de Garoña. Los socialistas argumentan que el anterior gobierno ya conocía que ese tributo era inconstitucional porque ya existía un impuesto similar a nivel nacional. Desde su entrada en vigor, Endesa e Iberdrola han desembolsado 5 millones de euros. Los socialistas lo llegan a calificar de golpismo fiscal en la línea de los separatistas catalanes con el procés. La actuación de la Junta ha sido similar a la que ha tenido el gobierno separatista en el proceso. Avisamos que acabaremos en el juzgado, que acabaremos denunciando esta actuación, primero por prevaricación, porque sabían desde el primer momento que era inconstitucional. En esa misma rueda de prensa, los socialistas se han pronunciado sobre la repentina dimisión del director general de Atención al Ciudadano, José María Crespo. El PSOE no se cree las razones esgrimidas por el magistrado, que habría renunciado a su cargo por incompatibilidad con su plaza de juez, y aprovecha para pedir a Francisco Igea que nombre a una mujer como su sustituta. Está muy bien que duren 3 días y que se vayan cuanto antes, porque está demostrando que no le importa nada la vocación de servicio ni el servicio a los ciudadanos. Y, por cierto, que aproveche el regenerador de la playa para nombrar a una mujer. Isabel Díaz Ayuso está un poco más cerca de convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid. Liderará el primer gobierno de coalición de esa autonomía, que permite al Partido Popular conservar uno de sus principales bastiones territoriales. Con guiños a Ciudadanos y a Vox y la promesa de la mayor rebaja fiscal de la historia de la comunidad, Díaz Ayuso se ha presentado hoy
a la sesión de investidura. Sobre ella planeaba también la sospecha de varios casos de corrupción. Además de una histórica bajada de impuestos, el programa de gobierno de Isabel Díaz Ayuso se centrará en mejorar la educación, luchar contra la despoblación, la conciliación del trabajo y la natalidad o la igualdad de la mujer, y así hasta una decena de ejes que resumen sus acuerdos con Ciudadanos y con Vox. Los partidos de la oposición no se creen su promesa de tolerancia cero contra la corrupción porque últimamente son varios los casos que la acechan. Mañana a las 10 de la mañana se retoma la sesión de investidura. Será el turno de intervenir para los grupos parlamentarios aquí en la Asamblea de Madrid antes de la votación. El PP suma una nueva comunidad autónoma a gobernar a pesar de haber sido segundo en las urnas. Díaz Ayuso dice que quiere dialogar con todos y estructura su acción de gobierno en 10 ejes: conciliación, despoblación, libertad de educación y, en primer lugar, el pleno empleo y la bajada de impuestos. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto. Dice que tendrá tolerancia cero contra la corrupción, lo que provocaba este momento. Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones. Ayuso se enfrenta a la investidura señalada por un posible trato de favor en Naval Madrid y sus relaciones con la Púnica. Que ella debe dar respuesta también a estas cuestiones que la sociedad le está preguntando, y además con muchos datos y con buena información. Y desde luego, si hubiera cualquier atisbo de corrupción en el próximo gobierno, pues evidentemente seríamos los primeros interesados nosotros en exigir dimisiones, exigir responsabilidades. El más crítico, el portavoz de Más Madrid. Ahora mismo yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso. Yo, en su caso, sería prudente porque no sería la primera vez. Vox advierte que su apoyo no es gratis. Mañana queremos escuchar, leer y describir los puntos del programa que han firmado con nosotras. La sesión se reanuda mañana con el debate con los grupos. Así como ven, luchan las brigadas para apagar un nuevo incendio en la provincia de Ávila. En Navalacruz no hay peligro para la población, pero la Junta ha decretado el nivel 1 porque está en una zona de difícil acceso. Las cuadrillas van a tardar al menos 12 horas en sofocarlo con la ayuda de 10 medios aéreos enviados por la Junta y el Gobierno. Y en la Sierra de Guadarrama el incendio todavía no está extinguido del todo. Las cuadrillas continúan trabajando para acabar con los puntos que aún quedan calientes. También es importante contener el suelo y evitar el arrastre de material quemado hacia las fuentes de abastecimiento de agua. El daño no es solo el que hoy hemos podido captar con nuestras cámaras, sino los efectos del fuego sobre un ecosistema que es único. Una cuadrilla trabaja sobre los puntos que aún quedan calientes, al tiempo que se planifican otras tareas, porque también es prioritaria la realización de pequeñas empalizadas o diques para contener el terreno y prevenir la erosión, por un lado, y para que las cenizas y restos de madera no lleguen al arroyo que abastece de agua a la granja. Además, hay que eliminar maderas muertas y prevenir plagas. Es todavía el momento de los profesionales, los voluntarios tendrán que esperar. Porque hay más de 500 personas, más empresas que están también llegando para ayudar y coordinando, y seguramente hasta mediados de septiembre, finales de septiembre, no podemos todavía decir nada hasta que los expertos no nos digan qué, cómo y cuándo tenemos que ejecutar. La investigación continúa y en principio no hay indicios de accidente o presencia de cristales en el foco del incendio, como apuntaban algunos vecinos de la urbanización a la que pertenece la finca en la que comenzó el fuego, tampoco de acelerantes o mechas, y se descarta el origen por una posible chispa eléctrica. El incendio ha afectado a una superficie de 370 hectáreas. La mayor parte, 300, es de propiedad privada, dedicada a aprovechamiento maderero y pastos para ganadería ecológica. 170 hectáreas de alto valor ambiental a la puerta del Parque Natural Arribes del Duero. Es el balance del fuego iniciado ayer en Saldeana y Barruecopardo, en Salamanca. 2 focos simultáneos que amenazaron con convertirse en un incendio de enormes dimensiones y que fue controlado gracias a la movilización de un enorme operativo formado por 15 medios aéreos que llegaron a trabajar simultáneamente en la zona y también de varias cuadrillas terrestres. Según todos los indicios, el fuego fue intencionado. El incendio declarado esta madrugada en el este de Gran Canaria, uno nuevo, ya se encuentra estabilizado. Ha quemado 160 hectáreas. El alcalde del municipio apunta a que ha sido intencionado.
Y el autor del otro fuego que ha tenido en vilo al oeste de la isla desde el sábado ha entrado en prisión. Al parecer cometió una imprudencia soldando. Esta mañana los vecinos evacuados volvían a sus casas. Fueron 2 días de infarto, pero ya esta mañana hemos podido alojar a los vecinos en sus viviendas y nada, felices. Muy trágico, la gente muy nerviosa porque hay que tener en cuenta que estamos en un pueblo donde hay gente mayor, niños, porque estamos en verano. Esto es una cosa que yo creo que afecta el turismo y afecta más, creo que a los que estamos viviendo aquí. El plan mayor de seguridad de la Guardia Civil se intensifica en la época estival y sobre todo en las zonas rurales. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha visitado hoy el municipio abulense de Villanueva de Ávila para aportar consejos prácticos a las personas mayores y así prevenir que sean víctimas de los delincuentes. Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables como posibles víctimas de robos y hurtos tanto en sus propias viviendas como en espacios públicos. Aplicar sencillos consejos puede ayudarles a evitarlos. Cerrar las puertas y las ventanas, pero dar apariencia de que la vivienda no está desocupada, dejar llaves a un vecino y que echen un vistazo, no abrir la puerta a desconocidos con supuestas cuestiones de operadores del gas o de telefonía. Precisamente en conferencias como esta, en el marco del Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil, también se aportan nociones para prevenir timos como el del abrazo. Si te preguntan una información y quieren que se la escribas en un papel y como agradecimiento le dan un abrazo mientras le sustraen las joyas o le sustraen el reloj. Por tanto, recomendaciones que durante el verano deben tenerse en cuenta como medidas de prevención. El Ayuntamiento de Palencia estudia sancionar al subinspector de la Policía Local si se confirma que fue el causante de un altercado en la noche del pasado viernes en un local de esa ciudad. Al parecer no es la primera vez que este agente se ve implicado en un hecho similar. No es la primera vez que este subinspector de la policía local es noticia por protagonizar altercados. Ya en su anterior destino, en San Roque, golpeó y amenazó al cliente de un club y se sabe que llegó a Palencia con el carnet de conducir retirado. Ahora vuelve a estar en el punto de mira después de que, al parecer, en la noche del pasado viernes, intentara realizar tocamientos a 2 jóvenes en un bar de esta calle, una zona céntrica de la capital palentina. Tuvo que intervenir la Policía Nacional, aunque finalmente las 2 jóvenes no presentaron denuncia. La Orquesta de Filadelfia ha cancelado esta tarde el concierto de Plácido Domingo previsto para el mes de septiembre, después de que el tenor hubiera sido acusado de acoso sexual. La agencia de noticias Associated Press publica hoy el testimonio de 9 mujeres que denuncian presiones del tenor para mantener relaciones durante los últimos 30 años. El artista se ha pronunciado a través de un comunicado en el que sostiene que las relaciones fueron consentidas y dentro de las normas de comportamiento del momento. Su próxima actuación será en Salzburgo el 25 de agosto. Hace 25 años, una de las esculturas de la Torre Norte de la Catedral de Burgos se precipitó al suelo. Se recuerda porque esa caída evidenció el estado en el que estaba el exterior y supuso el inicio de la restauración que el templo burgalés ha experimentado en el último cuarto de siglo. Con sus 2 metros de alto y 400 kilos de peso, esta figura de San Lorenzo cayó desde la torre norte de la Catedral de Burgos en 1994, justamente cuando se acababa de celebrar una boda y los novios salían de la catedral. Que a raíz de ello pues, se constató que el exterior de la catedral estaba en malas condiciones y desde aquel momento pues, todas las fuerzas vivas de la ciudad, empezando por el Cabildo, pues comenzaron a tomar conciencia de que había que hacer algo. Pero no solo se reconstruyó la figura de San Lorenzo, sino que también se llevó a cabo la restauración de los exteriores de la catedral.
Pues desde el 1994, a raíz de aquel acontecimiento, pues se hizo un plan director y se comenzaron ya los 2 años, año siguiente, se comenzaron ya a poner los andamios y a rehabilitar. A lo largo de estos 25 años se han invertido alrededor de 30 millones de euros en la Catedral de Burgos. Parte de subvenciones, parte de aportaciones también privadas, pero sobre todo y parte también pues del turismo. Después de un cuarto de siglo de esfuerzos económicos y luchas administrativas, la figura de San Lorenzo y la Catedral de Burgos están en su pleno esplendor. Y en Salamanca hay polémica por la colocación de unos bancos para que la gente pueda sentarse a descansar. El problema parece estar en que no se han elegido los mejores lugares y así nos encontramos con asientos junto a la carretera o con vistas a la pared. Sobre los bancos hay más o menos 2 acuerdos. 1, que son un lugar para sentarse, y 2, que nunca hay suficientes. A partir de ahí todo es un lío. Que se lo pregunten al Ayuntamiento de Salamanca, que acaba de instalar varias decenas desatando una inesperada polémica. Por ejemplo, no gusta tener estas vistas a la tapia del cementerio. Hay esos que están frente a la pared del cementerio. Pues dices, ¿cómo se sienta uno que estás contemplando? La verdad, a mí no me apetece salir, que vivo allí, y sentarme un poquito y estar viendo ese panorama. Tampoco han gustado a los vecinos de Garrido los bancos que miran a un insípido muro. Se supone que tendrían que estar mirando para la carretera, para la gente. Más quejas son la proximidad de los bancos a contenedores o la carretera. Para que no cunda el pánico, el ayuntamiento, que aduce motivos técnicos, ya habla de que es posible revisar algunos casos. Responden a un estudio detallado de la situación y de lo que es más conveniente técnicamente. No quita, por supuesto, para que sea todo mejorable, sea analizable. La conclusión más sabia sería: protestamos por todo. Y es que, más que miradores, al final los bancos son. Son partículas espaciales del tamaño de un grano de arena, pero desde la Tierra las percibimos como si fueran estrellas. Forman un espectáculo único propio de las noches de verano y estos días se observan en toda su plenitud. Con una muestra de cómo se han visto las Perseidas desde Soria, nos vamos a despedir hoy, después de los deportes. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. Adiós. Las Perseidas son polvo de estrellas que se ven a su paso por la órbita de la Tierra. Concretamente, el polvo de estas estrellas, las Perseidas que tenemos ahora, el polvo cometario, procede de un cometa que se llama Suize-Tuttle-1, que pasó hace unos años por aquí, dejando esa estela. Claro, nuestro planeta, la Tierra, todos los años, por las mismas fechas, pasa por esa zona donde está el polvo cometario y ese polvo entra en nuestra atmósfera quemándose, y eso es lo que vemos como estrellas fugaces que llamamos Perseidas. Sin embargo, este año ha resultado más complicado verlas. La luna ha sido llena y la nubosidad ha estado demasiado presente. Aún así, el cielo de verano puede llegar a dejarnos estampas como estas. A las Perseidas les acompañan estos días galaxias como la de Andrómeda o planetas como Júpiter o Saturno. Pero a simple vista el firmamento también puede dejarnos estampas singulares, y más aún desde Soria. Hay que irse fuera de la contaminación lumínica de las ciudades, a zonas rurales, a zonas oscuras. Algo bueno tenemos los pueblos, que tenemos un cielo precioso. En la provincia de Soria hay pues muchos lugares de este tipo. Entonces tenemos que saber valorarlos para además pues, convertirlos en un recurso tanto medioambiental como turístico. Y es que disfrutar del firmamento es otro de los placeres que nos puede brindar el verano.